Y yo se lo hago saber, cuando un cristiano dentro de la iglesia se revela, no se va a revelar al pastor, no se va a revelar al predicador, al diácono, no. Cuando un cristiano de esta era, de esta época, se revela dentro de la iglesia, no se revela contra ningún humano, se revela contra Dios, así como dice aquí su palabra, que dice que en el 3, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Padres e hijos se habían rebelado contra Dios hasta este mismo día. Ese pueblo rebelde que se había vuelto indiferente al llamado de Dios, padres e hijos, contra mí se habían rebelado hasta este mismo día. Esa gente estaba en una rebeldía tan tremenda que Dios usó a Ezequiel para que llevara su palabra. Aleluya, bendito Dios. Gente, así como en aquellos días de Ezequiel, gentes que se van de la iglesia en rebeldía, que se van haciendo enemistades. Pero recordemos que esta gente, estas personas no se van, aleluya, en enemistad con el ser humano, con los líderes de la iglesia, sino que se van en rebeldía contra el mismo Dios. Porque Dios es el que escudriña los pensamientos, los corazones. Él los conoce. Se rebelan contra mí, dice aquí el Señor. Y dice la palabra del Señor que aquí en el verso 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Fíjese que Dios, cuando habla a Ezequías, lo está prácticamente entrenando para la batalla, para la guerra que él se iba a enfrentar contra esta casa rebelde, porque dice que ellos tenían un duro rostro, tenían un empedernido corazón, o sea que ellos no querían escuchar palabra de Dios, ellos no escuchaban a ningún profeta. Pero Dios le estaba diciendo a Ezequiel a lo que él se iba a encontrar. Pero notamos algo, que cuando Dios habla a un pueblo, a una nación rebelde, o cuando Dios habla a una iglesia que no se somete ante la voluntad o ante la palabra del Señor, Dios siempre va a hablar antes, porque Dios no quiere
que nadie de su pueblo sea rebelde. El pueblo, aleluya, de Dios, necesitamos crecer, necesitamos ser más maduros dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros, que los seres humanos le conozcamos más a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el anhelo de Dios. Siempre ha sido así. Dios está dispuesto, hermano, a hacer todo lo posible. Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario para que nosotros le busquemos más a Él. Y también ese tiene que ser nuestra visión. También esa tiene que ser nuestra perspectiva. También eso tiene que estar en nosotros. Eso tiene que ser nuestro anhelo también. Notamos, ¿verdad?, que la rebeldía muchas veces puede venir de nuestros hogares. Yo me fijo en mis hijos, que yo les digo, estate quieto, en la casa del Señor se respeta. No, ahí están murmurando. Además van a ir creciendo, se van a ir creyendo autoritarios. Entonces, pero ellos tienen que entender que, y yo se los hago saber, que mientras que ellos estén bajo mi techo, ellos se tienen que someter a las reglas de la casa. Por eso es de que a nuestros hijos desde pequeños uno tiene que inculcarles el temor de Dios, a ser obedientes. Porque yo puedo notar esto, que mi esposa, vas a comer, les habló una vez, otra vez, la segunda, vas a comer, pero yo soy de los que cuento hasta 3, dejo pasar la primera, la segunda, pero ya la tercera ya no. Entonces yo veo que ella, y escucho que ella le llamó la primera, la segunda, y no hicieron caso. Entonces ahí me levanto yo y le digo, mira, tu mamá ya te llamó 2 veces que vayas a comer. La tercera vez te lo estoy diciendo yo. Le voy a decir a tu mamá que en la mesa te deje la comida y que te levantes a comer cuando se te dé la gana. Si la comida la encuentras fría, helada, ese ya no va a ser problema ni de tu mamá, ni problema mío. Porque ya se te hablaron 2 veces y yo te estoy hablando la tercera vez. Y no quieres entender. Así que ahí es cosa tuya. O vas o te esperas hasta que la comida esté helada. Entonces, muchas veces se levantan murmurando, ¿qué dijiste? Y ya como que bajan un poquito la guardia, y eso es rebeldía también. Entonces tenemos de tener cuidado en eso, porque también cuando son hijas, y nosotros, bueno, en mi caso, a mi hermana se le decía, ese muchacho no te conviene, ese muchacho es inconverso. No, pero ella dejaba de comer por irse a ver con el novio, que no era cristiano. Te va a ir mal con ese muchacho. Ese muchacho está más viejo que tú. Ese muchacho lo que va a hacer es te va a embarazar y ahí te va a dejar botada. Tener cuidado. Buscate uno de la iglesia. Y al final, pues, no entendió. Y las palabras que le decían mis abuelos, y las palabras, los consejos que mi mamá también le daban, no los quiso escuchar. Entró en rebeldía y al final así pasó. El muchacho, este hombre, no tan muchacho,
mayor que ella en edad, la embarazó. Sí, en unos días se hizo cargo, como alrededor de 1 año y medio, se la llevó para su casa. Y al final, pues, los jóvenes inconversos son aquellos como aquel pajarito, como el gorrioncito, ¿verdad? Que anda en una flor, exacto, de flor en flor, por decirlo así, probando miel de aquí y de allá y así. Y así pasó, el muchacho empezó otra relación y dejó botada a mi hermana. Y yo le dije, los consejos que te daba mi abuela, mi abuelo, los consejos que te daba mi mamá no eran en vano. Los consejos eran para que te persiguieras. Los consejos eran para que dejaras esa relación. Pero tu rebeldía te cegó. Y muchas veces así pasa. Y empezó otra relación, fracasó, hoy tiene otra y ahí está, luchando. ¿Pero por qué? Porque ella se juntó en yugos desiguales. Fíjense que el primer marido que tuvo la golpeaba, el segundo que tuvo lo mismo, y este tercero, escuché a mi mamá que me dijo, mira, fulano de tal le dejó el ojo morado a tu hermano. Dios mío, le digo a mi mamá, pero ya son 3 veces y 3 relaciones y no ha querido entender, mamá, ahí déjela, tal vez a golpes entienda. Pero no hay que, hermano, no hay que llegar a esa situación. Muchas veces, a veces así es Dios. Dios nos habla de muchas maneras que arreglemos nuestra situación, nuestra rebeldía. Nuestra rebeldía no nos va a llevar a nada bueno. Yo recuerdo cuando el Señor estaba tratando conmigo. Yo había hecho promesas a Dios, Dios escucha, Él lo sabe. Señor, cuando yo esté en Estados Unidos, yo te voy a servir. Pero lo primero que yo hice como un rebelde fue buscar la licor. Y así pasé 1 año buscando la licor. Y yo no buscaba al Señor. Hasta que en una barra unos tipos se molestaron, no sé por qué, ni sé cómo empezó el problema. Y entre dos me pegaron una pateada, si lo podemos decir así. Y una de mis costillas, cuando sentí una patada aquí en mi costilla, hasta entonces me quedé quieto. Pasé ese día así, esa noche ahí así, con ese golpes en la cabeza, golpes en los ojos, en la boca. Y me quedé muy frustrado porque ya eran muchas veces que yo padecía situaciones así, allá en mi país y aquí, afrontaba golpes por andar de borracho. Y a veces yo digo, a lo mejor uno borracho es problemático, habla hasta de más, habla cosas que no tiene que hablar. Y a lo mejor por eso, ¿verdad? El Señor usó esos tipos para golpearme, para que yo entendiera que era Dios hablando a mi vida, para que yo entendiera y yo me acordara de esa promesa que había hecho al Señor. Y lo bonito es cuando uno decide serle fiel a Dios y abandona uno la rebeldía. Fíjese que yo empecé a buscar iglesias ahí cerca, alrededor donde yo vivo, y